Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting. Hola, ¿qué tal, futbolfiberos? Bienvenidos a otro de los podcasts que tanto nos gusta hacer por aquí, que es el de las charlas con cuentas o con gente maja que encontramos por el mundo de Twitter y de redes sociales. Y en este caso vamos con una de estas cuentas que hace poco vamos teniendo un cierto contacto y que, bueno, yo creo que puede quedar un podcast bien majete de muchos temas a tratar. Para esta edición, después de anterior que hicimos con la cuenta de Union Berlin y de la típica charla ya habitual anual que tenemos por contrato con nuestro amigo Luigi, hoy vuelve aquí a hacer de compañero don Chaparrer. ¿Qué tal, Chapa? Hola, buen día, aquí estamos y muy encantado de estar aquí. Y esta cuenta yo creo que va a sorprender, ¿eh? Sí, y bueno, para no crear tampoco mucha expectación, porque hay mucha gente que ya lo verá por el título, hoy hablamos con Damián García de la cuenta de Balón Belga. ¿Qué tal, Damián? Hola, muy buenas, chicos. Un auténtico placer hoy pasarme por vuestro podcast. Bueno, el placer es nuestro. Que hay que decir, haciendo un poco ya de primera pregunta, de introducción y darte las gracias para que hayas sacado tiempo para estar aquí un ratito de charla con nosotros y con el resto de los futbolfiberos, que cuando vimos tu cuenta y que nosotros, en este caso yo te etiqueto en la agenda cuando hay partidos de Bélgica, etcétera, tal, sí que eres una cuenta que no ha salido, digamos, en el año 2020 por la pandemia, por el tiempo libre, etcétera, sino que ya llevabas mucho más tiempo atrás. La primera clásica pregunta es ¿de dónde sale el generar una cuenta de Bélgica? Pues a ver, os diré lo que siempre digo cuando me preguntan por esto, porque obviamente es una pregunta recurrente, porque seguir la Liga Belga es algo que no se ve todos los días. Y a ver, siendo sinceros, no tengo ninguna causa establecida, ninguna causa principal. Me fui un poco interesando en el fútbol belga a raíz de la actuación de los equipos de Bélgica en competiciones europeas y bueno, y lo típico que poco a poco te vas introduciendo un poco al clima, a lo que es el fútbol belga, te vas metiendo un poco en la liga y en 2018 decidí crear un blog, algo personal más bien para escribir algún que otro artículo sobre fútbol belga, pero sin ninguna intención de llegar a un gran público. Y bueno, ya pocos meses después decidí crearme una cuenta de Twitter donde es donde hago más actividad y bueno, a inicio de 2021 decidí crear un canal de YouTube para darle un poco ese salto más audiovisual y ahora desde hace poco estamos ya también en Instagram. No, al final no es la típica cuenta que acaba de surgir, sino que ya lleva, y claro, antes del Twitter había vida ahí en los blogs cuando se estilaban, y luego al final el típico paso de Twitter, que es un poco pues lo que hacía 3-4 años era pues la máxima expresión de las redes sociales, y ahora ya pues expandiéndose, Instagram ya, tiene YouTube, y ya al final ya en todas las plataformas tenemos ahí al bueno de Damián con su Balón Belga, pues ofreciéndoles la actualidad más relevante de Bélgica. Sí, y en el canal mismo de YouTube, ahí puedes haciendo un poco la promoción, ¿no? La promoción. Sí que hay varios vídeos, ¿no? Que has ido haciendo. Yo he estado viendo algunos de ellos. Hay uno que me parece muy majete, que yo creo que ya sabrás, es el del árbitro, ¿no? No hago spoilers para que la gente lo entre en la cuenta y lo vea, pero está muy bien. Y luego hablaremos algún que otro vídeo que también has sacado por ahí acerca de o de bien un jugador o de situaciones del formato de la liga. Pero bueno, pues teniendo en cuenta este origen, claro, o sea, no sabíamos si pues había lo típico. A veces hay alguien que dice, no, es que yo viví en una ciudad belga y entonces ahí sale, ¿no? Pero tú y yo, que estuvimos hablando hace un tiempo aquí para conocernos, ¿no? Hablamos de aquellos primeros inicios cuando la Liga Belga se transmitía por medios como Gol Televisión y había un tal Mbokani y un tal Romelu Lukaku, ¿no? Que empezaron a despuntar. Sí, claro, al final, por ejemplo, si le preguntas, si haces la misma pregunta a Irati Prat, que para mí es un referente en cuanto a fútbol belga, ahora mismo se conoce más por su visión de fútbol italiano, pero bueno, Irati se inició también por
por Gol Televisión, y aparte de estos Embocanis, Lukakus de turno, también coincidió con la época de Kevin De Bruyne en el Genk, Courtois también en el Genk, antes de dar ese salto a uno al Atlético de Madrid, otro al Chelsea, aunque no salió muy bien ahí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, yo creo que al final los orígenes de la Liga Belga en Gol Televisión coincidieron con los orígenes de futbolistas de la talla de los que ya hemos mencionado, y sin lugar a dudas, pues bueno, fue casi hecho aposta, pero quién hubiera sabido que viendo ese partido, un partido del Genk en 2010, fuéramos a ver al futuro uno de los mejores porteros del mundo y uno de los mejores futbolistas del mundo. Entonces, bueno, sí, la verdad es que fue un inicio prometedor de Gol Televisión con la Liga Belga. Ese Genk campeón, ahí Superman, Courtois parándolo todo. Yo descubrí ahí Courtois esos días, y cuando lo hacían los viernes, pues me acuerdo yo que siempre con los amigos siempre quedaba rollo después del partido del viernes, creo que era a las 8:30 en Gol, pues le digo, yo iré después de cenar, tranquilos, que tengo faena. Y al final me quedaba viendo el belga, porque al final tampoco era plan de ya autocensurarme con mis amigos, pero bueno, estaba muy bien, y esos orígenes pues, al final han salido cuentas como Irati, que también estuvo aquí en PDR, y la cuenta tuya, que al final es ese amor hacia lo belga. Y aquí la pregunta típica es, la información ahora que no hay eso, ¿dónde ver los partidos? ¿Dónde ves noticias? Pues aparte de Irati, ¿qué influencias o a lo mejor periodistas o cuentas sigues aparte de los clubes? Bueno, sobre todo a la hora de ver los partidos, sí es verdad que ahora, al menos en España, tenemos la suerte de que en OneFootball dan los partidos de la UPL Pro League todos de manera gratuita, pero antes, cuando yo me inicié en esto de fútbol belga, daban algún que otro partido en MN Sports, pero duró más bien poco esa relación. Entonces, bueno, he tenido que ir buscándome la vida durante todo este tiempo, encontrando pues páginas y demás para ver fútbol belga. Y respecto a lo de informarme, pues también, sí es verdad que con Irati Prat, pues que lo seguía, yo a él veía que mencionaba según qué medios, entonces eso me ayudaba, bueno, pues si Irati ha mencionado este medio, seguramente es de calidad o es fiable, por lo tanto fui conociendo medios a partir de Irati y otros que vas conociendo pues a medida que vas leyendo sobre fútbol belga. Y en Twitter, pues lo mismo, sigo a estos medios por sus redes sociales, también obviamente sigo a todos los equipos de la Primera División y Segunda División para pues un poco estar al tanto de todos los comunicados oficiales, alineaciones y demás. Así que bueno, un poco eso. Por lo general procuro cada día leer 2 o 3 periódicos o incluso 4 belgas de manera digital y estar un poco al tanto de todas las noticias que salgan. Sí, al final leyendo tanto es normal que no se te escape nada. Y sí, si quieres un poco nos vamos un poco ya al tema liga, pues ya una liga más de 100 años de historia, y creo que desde 4 o 5 años que han cambiado el formato. No sé, el objetivo era que a lo mejor el Brujas en ese momento que no tenía interés en las últimas 10 jornadas, pues que tuviera un poco más de seguimiento, atraer también un poco a lo mejor patrocinios más interesantes para subir las audiencias. Claro. Y al final no sé si esto ha sido el objetivo real o al final no se ha conseguido, o ¿qué crees que ha sido positivo este cambio de formato de liga? Sí, a ver, al final el objetivo de los playoffs cuando empezaron, por así decirlo, básicamente, entre otras cosas, ingresar dinero. Al final no es lo mismo, con todos los respetos, no genera lo mismo ver un Sint-Truiden Anderlecht que un Genk Anderlecht con Brujas Anderlecht. Por lo tanto, un poco el objetivo de los playoffs era un poco eso. Si tienes una mini liguilla al final de la temporada en la que se enfrentan 2 veces o en la que un sábado tienes un Anderlecht Brujas y el miércoles tienes un Anderlecht Standard de Lieja,
pues eso genera un atractivo enorme y para los contratos televisivos también es un punto muy a favor. Por lo tanto, sí, el principal punto era ingresar sobre todo en cuanto a ingresos televisivos. Eso es innegable. Obviamente, pues le aporta un toque de curiosidad o de interés el hecho de que te juegues la liga en muy pocos partidos, en un plazo muy corto de tiempo, ya que son choques que se juegan cada 3 días. Entonces, eso, pues para el público neutral, sobre todo, se disfruta, pero obviamente tiene, como todo, su parte negativa. Y es que, por ejemplo, muchas veces se ven ligas regulares en las que los equipos juegan al 70, 80, 60% porque saben que al fin y al cabo donde se la van a tener que jugar será en los playoffs, ya que bueno, pues la liga regular tiene su importancia, pero relativa, es decir, no te la juegas todo a nivel regular. Y obviamente si hablamos que un Anderlecht estándar de Lieja puede tener mucha audiencia, un Charleroi Eupen que está en el otro playoff, pues obviamente pierde mucha relevancia. Este año, pues ya que el calendario en todas las ligas es muchísimo más apretado, se ha reducido el número de playoff. Bueno, no, el número de playoff se ha mantenido, que son 2, pero se ha reducido el número de equipos. Por lo tanto, ahora tenemos que acabar la liga regular y los equipos que no entren en ningún playoff, pues ya se va a acabar. Es decir, en 3 semanas la liga va a acabar para la mayoría de los equipos. Solo van a seguir jugando los 8 primeros clasificados más el penúltimo, que tendrá que jugar una eliminatoria a doble partido contra el segundo de la segunda división en el playout de descenso. Por lo tanto, sí, a nivel de ingresos sí que tenía su parte positiva y demás, un poco también a nivel de emoción, pero ya te digo, también tiene sus puntos en contra. Mi teoría es que a lo mejor jugaban la liga regular y para que subieran el coeficiente UEFA y todo, pues tanto el Brujas estándar compitieran a 100% en Europa, porque sabían que en el playoff realmente se iban a jugar las plazas para el 7 o el campeonato. Claro. Entonces era una manera de incentivar de que te podías dejar un poco ir en liga, porque luego a lo mejor dividían puntos o tenías enfrentamientos directos. Y de hecho en Europa no ha sido el caso de que haya mejorado realmente Bélgica. No, total. Al final en Europa Bélgica lleva años muy malos y eso se nota en el coeficiente UEFA. Actualmente es la 9ª en el ranking. Puntos de las 5 últimas temporadas y precisamente la temporada que viene se van a ir los puntos de la 16-17, que no fue nada del otro mundo, pero fue una campaña a nivel europeo muy buena, porque el Anderlecht llegó a cuartos de Europa League contra el Manchester United, al que le forzó la prórroga. El Genk llegó también a cuartos y se lo cargó el Celta de Vigo, que a la postre sería semifinalista. Por lo tanto, eso fue una temporada, entre comillas, buena, porque tampoco fue nada histórico, pero dentro de los últimos 5 años fue la mejor. Entonces ahora esos puntos se van a ir del coeficiente y eso pues va a perjudicar un poco a Bélgica de cara a un futuro, porque recordemos, al final tu posicionamiento en el ranking UEFA es lo que te hace que lleves más o menos equipos a competiciones europeas. Sí, al final, al año que viene, Bélgica empezará en la 12ª posición. Bajará 3 posiciones y Serbia está casi empatado. O sea que al final esto lo que te hace es unas previas más complicadas. Al final, el acceso más restrictivo como si fuera a grandes ligas, y estas ligas medianas, pues un poco, yo no sé qué futuro les puede esperar, pero al final, si los mejores jugadores se van, el nivel de la liga baja, pues al final cada vez pues, más olvidadas. Y en este plan pues también surge la idea un poco de Beneliga, de juntarse con Países Bajos, por si a lo mejor entre los dos hacer una liga más potente, que recaude más dinero, retener por lo menos un par de años más el talento en lo que se vayan con 18, 19 años, aguantarnos hasta 22, 23. Al final eso hacer un poco de que la liga y también la visibilidad cara al exterior pues sea más alta. Sí, totalmente, un poco en esa línea. La Beneliga
quieren que nazca por entre otras cosas, además del apartado económico, para que los equipos belgas y de los Países Bajos aumenten la competitividad, porque si hablamos que Bélgica a nivel europeo su papel no ha sido especialmente destacable, en los Países Bajos pues pasa más o menos lo mismo, a excepción de ese Ajax de la 18-19 que llegó a las semifinales o a la final de la Europa League en la 16-17. Es un tema que al final yo entiendo que se plantee, porque al final lo que has dicho, partes la temporada que viene en la 12ª posición y eso es un tema complicado y crítico, porque que reduzcan aún más los equipos belgas que puedan ir a Europa es complicado. Yo estuve mirando un poco, ¿no? Porque dices que, por cierto, tienes el vídeo hablando sobre la Beneliga en el canal de YouTube, donde incluso Vincent Kompany hace una serie de declaraciones, ¿no? Sí. Diciendo que estaría a favor siempre y cuando pues ayude a los equipos grandes a competir, digamos, mejor de manera en Europa, y que a los pequeños que tampoco les perjudique demasiado, como que puedan caer en desaparición o descensos, digamos, administrativos, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que al espectador quizás de fuera de Bélgica le puede parecer más interesante por el hecho de decir, ostras, mira, este fin de semana tenemos un Ajax Anderlecht y cuando acabe a la hora y media empieza un Standard Feyenoord, ¿sabes? Un poco aquí equipos sí. míticos, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, estuve buscando los resultados, digamos, más importantes de los equipos belgas en Europa, y no hay ninguno que en digamos, siglo XXI haya hecho algo de tipo ganar título, etcétera. Es decir, estamos hablando de recopas ganadas por el Anderlecht o el Malinas en su día, una final de la antigua Copa de Europa del Brujas en el 78, la Copa del Anderlecht en el 83 y varios títulos así un poco supercopas, etcétera, pero que no hay nada más, digamos. Es un poco lo de los Países Bajos, ¿no? O sea, la Champions del Ajax del 95, las semifinales, etcétera. El Brujas este año, la verdad que lo ha hecho muy bien. O sea, estuvo a un gol y un larguero en el último minuto de meterse en octavos ahí con la Lazio. Pero sí que es verdad que le falta ahí un algo, ¿no? Un aliciente, un algo más. Quizás con este nuevo formato, si se plantea, si se hace bien y se hace, digamos, interesante con, pongamos... se hablaba, ¿no?, de 9 equipos neerlandeses y de 7 belgas, o una mezcla así un poco en función del coeficiente, pero puede estar bien de cara a ese espectador de fuera. Otra cosa ya es el hincha habitual de los Países Bajos, o el aficionado del Sparta de Rotterdam, o el del Charleroi, como decías, ¿no?, que si está interesado en esto. Claro, al final, un poco que hubiese unanimidad en cuanto a esta Beneliga pilló un poco por sorpresa. A ver, es lo que comento cada vez que alguien me pregunta de esto de Beneliga. No está a la vuelta de la esquina, simplemente lo que se votó en esa asamblea general es un plan sobre la potenciación del fútbol profesional belga, y entre los diferentes puntos pues estaba la Beneliga y lo que te digo, pilló un poco por sorpresa que hubiese tanta unanimidad, porque es lo que has mencionado, ver un Ajax Anderlecht tiene muchísimo atractivo, ver un Feyenoord Brujas, pues lo mismo. Pero claro, ¿qué pasará con un Waasland Beveren Circo de Brujas? Es decir, eso, al final, en la línea de lo que decía Vincent Kompany, habría que crear una Beneliga que, además de fomentar o de potenciar el nivel de los equipos grandes, por así decirlo, también debería crear una fórmula para que los equipos pequeños no perdieran tanta visibilidad, porque va a ser innegable que los equipos pequeños van a perder visibilidad y mucho reconocimiento mediático. Eso yo creo que es innegable, pero el impacto puede ser mayor o peor. Entonces ahí sí que es verdad que yo creo que se debería hacer mucho hincapié, porque si pierden estos equipos muchos ingresos a nivel televisivo, que ya de por sí no son muy elevados, pues puede llevar a muchos problemas, que al final en Bélgica es muy recurrente ver a equipos en bancarrotas, fusiones y demás por temas económicos. Por lo tanto, hay que ver, porque simplemente conocemos que Bélgica está a favor, pero no hay aún ningún paso definitivo. Tenemos que conocer aún cómo será el formato de esta Beneliga, qué pasará con los equipos que no entren, etcétera. Por lo tanto, aún queda muchísimo por
por conocer, pero sí es verdad que ojalá, si finalmente se produce, ojalá a los equipos pequeños se les dé alguna solución que sea viable y que vaya acorde con sus objetivos tanto deportivos como económicos. Y esto estamos hablando de a lo mejor cara 7 o 10 años, no estamos hablando rollo que en un año o dos se vaya a hacer, claro, porque necesita una infraestructura muy buena y sobre los equipos pequeños al final van a perder. Tienes que un poco en la balanza, si quieres tu liga potenciarla o los equipos grandes, o un poco estás viendo que todo está en decadencia. Entonces, lo suyo, a lo mejor, un poco equiparando a Premier, es que un 20% de los derechos de televisión vayan directamente, a lo mejor para los clubes, vamos a decir, que no son top. Entonces, con ese 20%, pues que creen cantera, que creen jugadores, y al final ese debe ser un poco el futuro, y al final un poco estamos decantados. Yo creo que si hay Superliga y todo esto, pues al final el futuro, pues es la unión esta, yo la veo positiva, desde fuera. Otra cosa es que yo no tengo que decidir cómo los belgas quieran un poco pues administrarse su liga, pero desde fuera parece que puede ser positivo a la larga, o estamos un poco, no queda otro remedio. Sí, porque hablábamos un poco de esto, ¿no? Y jugábamos o leíamos posibles formatos, ¿no? En un futuro, como dice Chapa, que igual estaba en la liga, pongamos de unos 14, 16 equipos, para tampoco hacer una competición ni muy pequeña tipo Escocia, ni muy grande tipo lo que hay ahora en muchas ligas, por la acumulación de equipos que no ascendieron, etcétera, del año pasado. Pero sí que es verdad que decían que posiblemente hubiera lo que sería una, entre comillas, segunda división, mantendría el nombre de las actuales, es decir, mantendría el nombre de Eredivisie y de Jupiler Pro League, y tendría los equipos que no entren en esa Superliga, pero claro, hay un problema ahí entre los de segunda, los filiales, que es una cosa que este año también se metió el filial del Brujas. Esto lo explicaste un poco ahí en un vídeo, también lo estuvimos hablando fuera de antena, entre comillas, y que eran eso, ¿no? O sea, el filial del Brujas, que este año estaba ahí en segunda división, una segunda que además es cortita, de 8 equipos, efectivamente, y que estaba un poquito metido ahí con pinzas, ¿no? Digamos. Sí, claro, al final la temporada pasada, o más bien con el parón, fue muy caótico en el fútbol belga en lo que se refiere a ascensos, descensos, bancarrotas y demás. En segunda se decidió mantener el formato, es decir, se decidió mantener a 8 equipos, aunque sí es verdad que cambió un poco la dinámica de la competición, pero se mantuvo esos 8 equipos, pero hubo 3 en bancarrota. Entonces, claro, 3 que para la presente temporada no pudieron mantenerse, perdón. Además de estos 3, hubo 2 que fueron el Leuven y el Beerschot, que ascendieron. Es decir, solo uno hubiese ascendido de manera normal si no hubiera habido parón, pero como no se disputó esa final y como que se aumentó el número de equipos en primera para mantener al Waasland Beveren, que había quedado descenso, bueno, un poco el lío, entonces la segunda división quedaba un poco desnuda. Entonces se decidió mirar a la clasificación de la tercera categoría, que ya es fútbol amateur, ya no es fútbol profesional, y aquí empezaba otro lío, porque no asciendes por méritos deportivos únicamente, sino también si tu club, si la entidad cumple con ciertos requisitos económicos y de licencia para el fútbol profesional. De estos, solo 4 pudieron ascender, entonces aún quedaba una vacante. Entonces, como no había ningún equipo amateur con licencia o con la capacidad para jugar en el fútbol profesional, pues se decidió optar por esta opción de última hora del filial del Brujas, que bueno, ha sido un experimento que ha salido mal, porque es el último clasificado, solo ha sumado una victoria, 5 empates y el resto, que son 17 derrotas. Ha llevado, eso sí, a la formación de... Esto para el Brujas le ha venido muy bien, porque sus futbolistas se han formado en una competición profesional, pero para otros equipos ha habido muchísimas críticas por parte de varios jugadores y de entrenadores, sobre todo por esta introducción o este experimento del filial del Brujas. Pero claro, es lo que has mencionado. Se ha hablado, porque no es nada concreto, de que buscan que la segunda división el año que viene
tenga entre 14 y 16 equipos, que implicaría la entrada de 7 u 8 filiales, es decir, una barbaridad. Serían filiales del Brujas. No, que muy lamentable, como decimos aquí, ver eso, que de repente te metan 7 u 8 filiales en la segunda, pues yo lo veo una aberración casi al fútbol. No, sí, claro. Y además sería un caso único en Europa, ya que Bélgica sería la única liga de confirmarse en que la mitad de los equipos fueran filiales. Por lo tanto, eso, ya os digo, es más un plan que no algo que ya esté instaurado, ¿vale? Pero va cogiendo cada vez más fuerza. En todas las asambleas generales en las que se tenía que votar siempre se iba aplazando. Entonces, bueno, llegará un momento en el que sí o sí se tenga que conocer cuál será el formato de la segunda, que bueno, es cada año o cada X tiempo siempre sufre algunas modificaciones debido a un poco los problemas financieros que pasan muchísimos equipos. Ya os digo, el año pasado, sin ir mucho más lejos, 3 equipos tuvieron que descender administrativamente por no ceñirse a las condiciones del fútbol profesional o directamente por caer en bancarrota. Sí, y si no recuerdo mal, además uno de ellos, que es el Rosellar, desapareció. O sea, creo que se fusionó con un equipo de estos de vecino en la categoría más baja, con lo cual ya era imposible que pudiera estar ahí. Pero aparte de esto, lo que decías de la inclusión la posible inclusión de los filiales en esta liga un poco más amplia, etcétera, lo normal sería pensar, pues en vez de filiales, que asciendan los de la categoría, digamos, inferior, ¿no? Lo que sería de la tercera división, o la segunda B, entre comillas, pero que allí es de solo una liga. El problema está en que el fútbol amateur belga está parado desde, si no recuerdo mal, desde octubre. Claro. Con lo cual no hay una manera de escoger qué equipos subirían. O sea, no podías decir, o sea, ¿qué utilizarías? ¿Un balance histórico? Porque, por ejemplo, te encuentras al RFC Liège, el rival histórico de la ciudad del Standard, ¿no? Sí, que es un histórico que está ahí hundido. Y luego hay equipos que son más de pueblecitos pequeños y etcétera, lo cual es muy difícil, ¿no? Dictaminar qué equipos vas a hacer que suban allá. Sí, por eso mismo, a ver, no va a haber ningún ascenso desde amateur por lo que has mencionado tú. ¿Qué criterio vas a seguir? Porque no puedes seguir ningún criterio clasificatorio porque solamente se han disputado, diría, unas 4 o 5 jornadas. Y hay equipos que no han jugado ningún solo partido porque os aplazaban por positivos, etcétera. Por lo tanto, criterios clasificatorios no puedes seguir. Entonces, lo que se ha optado es, aparte de esta opción de filiales, es que esta temporada no descenderá nadie desde segunda. Y bueno, esto le viene muy bien a Liers, que era el séptimo, no era colista, sino que, como he mencionado, era el filial de Brujas, pero por su condición de filial no podía descender. Sí lo iba a hacer el Liers, que estaba prácticamente desterrado, pero la ha salvado a Liers el hecho de que no haya descensos de segunda. Sí, hablando en segunda, tenemos, hay que decir, 2 seguidores muy aférrimos del Unión Sangulás, un histórico que ya lo dijimos en el programa, que era pues de los que tenían más ligas, es el tercer equipo con más ligas de la Liga Belga, aunque la última la ganó en el 35, pues Unión como ha ganado la Liga, que tiene un proyecto sólido, un poco la rivalidad con el Molenbeek, que es cuando el partido que ascendió, y lo del estadio, que también nos lo preguntan, pues a ver cómo está, a ver qué nos cuentas, Damián, sobre este equipo histórico. Bueno, del Unión Sanguilao, como has dicho, es uno de los clubes históricos del país, uno de los más laureados, aunque como muy bien has dicho, sus títulos son de antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no es que haya sido una historia moderna muy exitosa, la del conjunto de Bruselas, que desde 2018 su propietario es el mismo propietario del Brighton, por lo tanto eso al final lleva a que el club haya tenido cierto sustento económico, aunque de cierta manera el Sanguilao ha mantenido cierta autonomía, no es que se haya, por así decirlo, mantenido enormemente por el Brighton, pero obviamente ha influido la presencia de este club inglés en las arcas del club. Llevaban varios años un poco peleando por estar en zona de playoff de ascenso, no lo conseguían. Sí que es verdad que hicieron una en la 18-19, llegaron a semifinales de Copa, pero a nivel de Liga no es que cumpliesen con sus objetivos, pero para esta temporada
pues se ficharon a muchísimos jugadores, eso sí, muchos llegaron a coste cero y muchos fueron de grandes garantías, como por ejemplo Dante Van Ser, que sí es verdad que se perderá lo que resta de temporada, pero que es el máximo goleador de la segunda división. También Denis Undav, que llegó de la tercera alemana, también se ha hinchado a meter goles, por lo tanto se creó un proyecto para esta temporada hecho por y para ascender. Se fichó a Félix Masu en el banquillo, es un técnico que hizo grandes temporadas en el Charleroi, con una amplia experiencia en la primera división belga. En el Genk, sí es verdad que no tuvo mucho éxito, pero eso, un técnico contrastado en la primera división belga, que decide poner rumbo a la segunda para, como digo, ascender al equipo, y así fue. Casi prácticamente desde la primera jornada uno veía que el Saint-Gilloise iba a ascender de categoría, y así fue, y precisamente contra su máximo rival histórico, el Royal White Daring Molenbeek, un club también con una historia verdaderamente brillante. Y bueno, la verdad es que era un secreto a voces que fuera a ascender, porque ha hecho una temporada prácticamente impecable. Además, en 2021 no ha perdido ni un solo partido en Liga. Sí es verdad que después de ser campeón empató, no sé, creo que contra el Westerlo, y fueron sus primeros puntos perdidos en 2021, porque antes todo eran victorias. Aunque con un paréntesis, porque perdió en Copa contra el Anderlecht un 0-5, algo engañoso, pero bueno, sí, un poco en esa línea. El estadio que me has preguntado, la verdad, para mí es el más precioso de toda Bélgica. Para los que nos estéis escuchando, si tenéis la oportunidad, tecleáis Stade Joseph Marion y bueno, veréis fotos del estadio. Pero claro... Sí, hay ganas de viajar a Bruselas y hacer un tour por la cantidad de estadios que hay. Claro. Y ver sobre todo museos de estadios de fútbol. Sí, totalmente, porque son, la verdad, grandes o bellas cosas arquitectónicas. Pero claro, es un estadio muy, muy clásico, un estadio que ha mantenido ese toque de fútbol antiguo, que no se ha de cierta manera modernizado en exceso, que está entre el bosque de un parque y entre las casas del barrio de Saint-Gilles. Entonces, claro, el problema llega en que se considera que el Joseph Marian no puede de cierta manera cumplir con las exigencias del fútbol de la élite de Bélgica. Por lo tanto, a corto plazo, es decir, la temporada pasada en principio se va a mantener el Saint-Gilloise en su Joseph Marian, pero a medio plazo se quiere cambiar el estadio, se quiere crear uno nuevo que se situaría fuera de Saint-Gilles, es decir, no se construiría un nuevo estadio sobre el Joseph Marian, porque como he mencionado, está al lado de un parque que está protegido, por lo tanto no se pueden hacer muchas ampliaciones. Entonces sería una lástima, pero creo que se va a producir, que el Unión Saint-Gilloise tendrá que construir un nuevo estadio fuera de Saint-Gilles, que rompería un poco ese romanticismo del Josep Marian, que repito, es un estadio precioso. Pues cómo se pondrá Hamster enfurecido al ahora sí, estará enfurecido. Sí. Y como motivo, al final era el bastión donde sacaban puntos un poco, claro. Y encima los aficionados ahí, muchos de pie, tenía gradas de estas, estoy leyendo aquí que desde el 1919, más de un siglo de historia el estadio, y al final, pues muy coqueto, y al final, pues lo que decimos, que en casa siempre sacaba muchos puntos, y para la primera división, pues le iba a venir muy bien, pues tener en casa. Claro, si lo van a remodelar un par de años, pues no sé hasta qué punto, y aquí los aficionados, que también son muy críticos, no sé si estarán muy a favor de esto. Bueno, habrá sobre todo mucha controversia. Sí. Obviamente, al final a una afición tan ligada a su historia y tan ligada a sus raíces, el hecho de que te cambien pues el hogar en el que has estado toda tu vida, pues obviamente duele. Pero para bueno, para lo malo, el fútbol moderno es esto. Entonces sí, a mí la verdad me entristece, pero es algo que es inevitable, por desgracia. Bueno, pues un Unión Saint-Gilloise que el año que viene estará en la primera división, en la Jupiler Pro League, y que medio de hámster, que estará contento que le hayamos hecho aquí una pequeña sección, pues estará
contento compitiendo contra otros equipos que, echando así un poco un vistazo y cerrando ya el tema de las ligas, quitando al final el Brujas, que este año, pues cogiendo una racha muy buena, pues se ha ido, ahora en breve comenzará el formato de playoff, pero salvo un descalabro parece que va a ganar la liga y a competir el año que viene en Champions, etcétera. Pero lo que sí que es verdad que a la vez que ha caído el Anderlecht, como club, digamos, más histórico, que hace un par de años que no gana la liga, y se han recuperado otros como el Genk, el Antwerp, que ha venido ascendiendo por fin hasta la primera división después de varias complicaciones, el Beerschot, que desapareció, se refundó, volvió a ascender el año pasado y están recuperándose. O sea, es como la sensación de que se están recuperando viejos clubs refundados o con el mismo nombre, ¿no?, que le pueden competir a los, digamos, más históricos. Y eso, lo bueno es que no digas que siempre la liga la pueden ganar uno o dos, Anderlecht, Brujas, sino que incluso un histórico como el Standard tiene años que son un desastre y luego tiene años que de repente, pues, oye, le da para entrar en Europa. Claro, sí. A ver, sí es verdad que de cierta manera el nivel de los equipos de abajo sí que parece haber aumentado. Obviamente hay equipos que se han estancado, pero yo creo que para en cuanto a la lucha por la liga, por desgracia, parece que entramos en una tendencia que, bueno, hay que ver la temporada que viene cómo será, pero parece que la tendencia es que la hegemonía, el dominio del Brujas parece que ha llegado para quedarse. Está de camino a su segundo título consecutivo, a su tercero en 4 años. Entonces, claro, las está ganando estas dos últimas con tanta superioridad que parece que da miedo a pensar, ¿no?, que pueda haber cierto monopolio en Bélgica en cuanto al título de liga. Ya te digo, todo dependerá de por ejemplo, futuras ventas que pueda hacer este verano. Pero el Brujas está demostrando ser un equipo que a nivel financiero está muy fuerte dentro de las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, porque mantener tantos años a futbolistas como Hans Van Aken, a Ruud Vormer, a otros como Clinton Mata, poder repescar a viejas glorias como Simon Mignolet, que no venían con un salario ni mucho menos bajo, la verdad es que es un caso atípico de lo que viene siendo el fútbol belga en los últimos años, que obviamente está caracterizado por ser una liga que exporta talento y que mantiene muy pocos años a sus mejores futbolistas, porque rápidamente llaman la atención a grandes clubes europeos y dicen adiós a su etapa en Bélgica. Por lo tanto, sí, hay cierto temor en ese monopolio del Brujas, pero como dices, también hay que destacar pues ascensos como el del Royal Antwerp, que es el decano del fútbol belga, el Standard de Liège, que bueno, esta temporada está de cierta manera muy irregular, un poco haciendo honor a lo que vienen siendo los últimos años en Lieja, el Anderlecht que bueno, parece estar un poco viendo la luz al final del túnel respecto a lo que vienen siendo estos 2-3 últimos años. Así que bueno, al margen de este monopolio que hay en Brujas, el nivel, como he dicho, de los equipos de abajo está incrementando y otras viejas glorias pues que poco a poco se van sumando a esa lucha. ¿Puede ser que este monopolio del Brujas sea consecuencia de que te metes en Champions, vas directamente, como vas a fase de grupos ya sabes que tienes 15-20 millones asegurados entre patrocinios y lo que te da la UEFA, puedes retener desde finales de junio ya al jugador, mientras que el que va a previas tiene la incertidumbre de que si se mete en Champions o si se mete en Europa League, no puedes retener. Al final, jugadores a lo mejor que no están en el Brujas, pues prefieren irse a un Brighton, por ejemplo, que quedarse en Bélgica pudiendo competir, entrando hipotéticamente en una previa de Champions. Entonces eso te da una seguridad, puedes retener más, puedes hacer un proyecto más a largo plazo, y esto un poco como pasa a lo mejor en el Estrella Roja de Belgrado, que si estás en Champions todos los años, coges una dinámica y una seguridad económica que te da hacer un proyecto a largo plazo. Claro, no, totalmente. Al final, desde la 16-17, que el Brujas está en Champions, está menos en fase grupos, exceptuando la 17-18, pero es eso, al final lo que te hace ganar o ingresar la Champions
Es mucho. Incluso habiendo quedado segundo, el Brujas siempre se ha clasificado a la Europa League, a la Champions League. Quedando segundo me refiero a en Liga, porque por lo general lo que pasaba en Bélgica es que el segundo clasificado, que a día de hoy juega la fase previa para la Champions League, siempre caía. Entonces solo había un equipo belga en fase de grupos. Pues el Brujas en la 18-19, que quedó por detrás del Genk, que fue campeón de Liga, hizo la fase previa y se clasificó. Por lo tanto, para la 19-20 hubo 2 equipos belgas en fase de grupos y eso hacía muchísimos años que no se producía. Y obviamente es lo que has dicho, eso lo que te da es mucha viabilidad económica. Y es lo que mencionaba de lo de Mignolet o lo de Hans Van Aken. A finales de la temporada pasada, o más bien a finales del mercado, mejor dicho, para la presente campaña, se hablaba de que Hans Van Aken y Mignolet podían marcharse rumbo a la Premier League. Salían muchísimos rumores, casi que lo confirmaban, y al día siguiente el Brujas sacó 2 comunicados en los que renovaba a Mignolet y Hans Van Aken. Esto al final habla de ese poderío financiero que, como muy bien has dicho, se debe en gran parte a esos ingresos en Champions. Y además tienes a las 2 que las mete... De 2 en 2, ¿no? Sí. Es lo que quería hacer. Bueno, normalmente es al revés, lo digo yo y lo dice Chapa, pero bueno. Pero tenía que meterlo ahora sí o sí. No, que es un jugador que yo que sé, muy estilo Premier, casi 2 metros de altura, que puede venir muy bien y al final pues se lo llevó el Brujas, que era un movimiento sorprendente en este mercado de invierno. O sea que al final el potencial que tiene pues es económicamente es muy fuerte. Lo que no hemos hablado es del formato de este año de Liga, porque no hubo descensos. No sé si se piensa reestructurar la Liga a corto plazo para mantener los mismos equipos a lo largo, y hay que decir que como tú has dicho, el formato se acorta. Ahora solamente van 4, que son los que se jugarán las plazas de Champions o Europa League, y del 5º al 8º se jugaría la Conference League. Sí, exacto. A ver, respecto a la primera pregunta, en principio se van a mantener los 18 equipos para la próxima temporada y se está negociando si se amplía para aún más temporadas, porque a priori, hoy por hoy, la temporada que viene será con 18, pero la próxima será con 16. Implica que haya 3 descensos la temporada que viene. Por lo tanto, eso es para los equipos pequeños una amenaza grande. Y respecto a lo de las posiciones, pues sí, el primero va clasificado a la Champions League. Bueno, al menos a día de hoy, porque como ya hemos mencionado antes, todo dependerá de la posición en el ranking UEFA. No, pero sí, sí que va, porque eso se mantiene de cara en lo que viene. Este año va. Vale. El primero va directo y el segundo va a previa de Champions. Exactamente. El tercero va a fase previa de la Conference League y el cuarto tendrá que jugar contra el que haya quedado quinto en ese playoff entre el quinto y el octavo. Y jugarán una eliminatoria ida y vuelta para saber qué equipo va también a la Conference League. A la Europa League solo va el campeón de Copa. Y después estamos por el descenso, que el penúltimo jugará contra el segundo de la Proximus League, de la segunda división, para conocer si uno baja y otro desciende o si las cosas se mantienen igual. Campeón de Copa que se juega a final de este mes de abril entre Standard y entre el Genk, que son 2 equipos que más o menos no sabemos si el Genk va a estar, digamos, en la fase para luchar por título o para luchar por la Conference, y el Standard directamente es que ahora mismo ni está en mitad de tabla cuando estamos grabando esto. Entonces, a ver cómo le está, que al Standard igual la única vía europea la tiene por la Copa y que encima además es un título. Claro, no, sí. Será un partido que a priori será interesante. Esperemos que no se cumpla o no repitan esa final de la 17-18, que verdaderamente muchos coinciden que fue la peor de los últimos años, porque fue un 0-1 que llegó el gol en la prórroga, prácticamente sin disparos a puerta. Esperemos que para la presente edición la cosa vaya diferente. El estándar como ha caído, yo lo recordaba hace 10 años siempre compitiendo arriba. No sé si tenía algún problema económico o qué, pero también con el caso de Fur, que se le dio mucha vuelta, pues el estándar era un equipo pues súper potente y siempre competía ahí con el Brujas las ligas, y ahora pues ya un equipo que se ha quedado como si fuera de escalón B.
Sí, exacto. Lleva muchísimos años muy, muy irregulares. Quizás de las últimas temporadas, solo en la 17-18 fue el candidato al título junto al Brujas, pero más que nada por hacer un muy buen playoff, ya que en temporada regular, si no voy mal, quedó octavo, es decir, quedó en el límite. Por lo tanto, sí, fue complicado y bueno, está siendo complicado la labor del Standard de Liège. No están consiguiendo proyectos sólidos, proyectos a largo plazo, siempre muchos cambios de entrenadores, muchas idas y venidas de futbolistas. Entonces, bueno, al final todo eso suma. También hay que destacar que el Standard de Liège actualmente no pasa por un gran momento en cuanto a nivel financiero, por lo tanto es una piedra más en el camino. Y mira que en esta temporada parecía que el conjunto de Lieja había empezado bien y podía ser un poco la alternativa al Brujas o al Charleroi, que también empezó de una manera brillante la competición, pero bueno, fue más bien un espejismo y ahora un poco la situación en la que es, como has dicho, Javi, está fuera de zona de playoff y aferrándose a esa opción de Copa para entrar en Europa. Sí, otras las preguntas sobre la Liga es este grupo de conglomerados que a lo mejor, como ha dicho, el Union Saint-Gilloise con el Brighton, si eso es positivo para la Liga, que al final ser un club satélite de un equipo a lo mejor Premier, al final parece que nos quieren vender que es el futuro de que entre 15 20 equipos van a tener el 80% de los clubes, ya sea con convenios, con satélites, un poco filiales. No sabemos en Bélgica cómo está el asunto, esto si está llegando ya, si está, sobre todo, equipos a lo mejor de segunda división en bancarrota que los fichan a lo mejor el City Group o el Chelsea o el Red Bull. Sí, al final, obviamente también aquí hay mucha polémica, pero yo pienso que si esto ayuda a que los equipos belgas de cierta manera puedan tener una sostenibilidad económica y a partir de ahí crear proyectos interesantes, yo creo que toda ayuda es bienvenida. Al final, pues estamos viendo que, por ejemplo, el Ostende, que pasó grandes apuros la temporada pasada por conseguir su licencia, llegó un grupo norteamericano que también controla otros equipos, no recuerdo cuáles, y ahora el Ostende, sin una excesiva inversión, pero con una estabilidad económica, ahora mismo se encuentra cuarto clasificado. Ya hemos mencionado el caso del Royal Union Saint-Gilloise, también has mencionado el City Media Group, que ahora es propietario del Lommel SK, que se encuentra en la segunda división. Entonces yo creo que es una tendencia que va a aumentar. Por ejemplo, también el Sheffield está muy ligado al Beerschot, el Leicester al Leuven. Por lo tanto, sí, es una tendencia que aumenta. El Círculo de Brujas muy ligado al Mónaco, casi que es el mismo club porque cada año van muchísimos jugadores jóvenes del Mónaco cedidos al Círculo. Por lo tanto, sí, y quizá me estoy dejando más equipos o más ejemplos, sí, pero es una tendencia que va en aumento y ya te digo, para mí si esto puede ayudar a que los equipos belgas puedan mejorar su nivel y conseguir cierta estabilidad económica, que bienvenido sea. Yo tengo en la cabeza el KS Open, en su caso famoso con la Academia Spire, que claro, aquí también está la cultural leonesa. Allí está Beñat San José de entrenador y se ha llevado a Adriano, él es del Sevilla, Jordi Amat, los jugadores de la Liga, y al final no sé hasta qué punto cuando subieron a primera pues también se dieron mucho renombre, estaba Condoma ahí de entrenador también, sí. Y al final parecía que iban para ganar la Liga y al final se ha quedado un proyecto como si fuera a medio plazo. No sé si han cortado el chorro económico y se ha quedado así un poco como potencial, porque al final la academia estoy viendo que tiene jugadores o muy veteranos o muy jóvenes. Bueno, al final hay que tener en cuenta que el Eupen es un equipo muy humilde, que lleva muy pocos años en primera. Creo que es bueno, esta temporada ya han sellado su permanencia en la Jupiler Pro League y creo que ha sido su máxima racha
hasta el momento en toda su historia. Por lo tanto, hay que partir de esa base que además el Eupen es la ciudad más pequeña de Bélgica con un equipo en primera. Eso al final también hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, yo creo que el Aspire Academy no llegaba a Eupen con el objetivo, al menos a corto plazo, de lograr una clasificación europea o de luchar un título de liga. Quizá a largo plazo sí que puede ser ese el objetivo. Quizá no, el objetivo no era que estuvieran sufriendo tanto como lo han hecho estas últimas temporadas, pero bueno, ya te digo, no creo que llegasen con la intención de crear un proyecto con aspiraciones europeas, aunque ya te digo, quizá a largo plazo sí que esa es la principal visión del conjunto de Eupen. Sí, el Eupen que está ahí en la zona, vamos a decir, habla germánica, pegadito a Alemania. Como tenemos un compañero frontera de Alemania, pues siempre si hay una rivalidad o es un poco, se le ningunea solo por el hecho, ya sabemos la rivalidad flamenca y valona, que es bastante arraigada, y luego también está la capital, un poco ahí esos tres. No sé si con Eupen pasa algo parecido, también querían un poco de ser región propia, un poco tener derechos como región. No sé si eso se lleva tanto a las gradas como a lo mejor a la rivalidad. Sí, a ver, la verdad es que no estoy tan metido en estos temas territoriales, pero sí que es verdad que hay cierto sentimiento de pertenencia a una comunidad como es la germanófona. Sí, es verdad que no se le reconoce como una comunidad, por así decirlo, diferenciada, porque al final encontramos tres grandes grupos, como has mencionado: Valonia en el sur, Flandes en el norte y después estaría la capital de Bruselas, pero sí que obviamente se le reconoce como comunidad lingüística, y eso obviamente, como pasa en todos los lugares, se nota en cuanto a ese sentimiento, como te digo, de habla germana. Entonces, bueno, eso también se traslada un poco a las gradas, aunque dudo que... Pero ya te digo, no estoy tampoco muy metido, pero no creo que sea una rivalidad como la que podía haber tradicionalmente con Flandes y Valonia, ni mucho menos. Una de las cosas que yo me quedé a la hora de afincar si un equipo pertenecía a una zona u otra era, aparte de pues cómo se escribía su nombre, digamos, oficial, es como la mayoría tienen la nomenclatura, digamos, de Real X equipo, ¿no? Pues en España, por ejemplo, es Real Sporting, Real Sociedad, Real Madrid, etcétera. Claro, los que son flamencos son con la K de reino de tal, es decir, con una K, salvo el Eupen, que en este caso tiene la K, pero que está en lengua germánica, pues que es Königlich. Claro, entonces ya no es de la misma manera que se dice, digamos, en la lengua neerlandesa, y en cambio los de la zona de Valonia tienen la R, Royal Standard, Royal Charleroi, por ejemplo. Sí. La verdad es que un método que, la verdad, sí, se cumple a esas exigencias territoriales, por decirlo de alguna manera. El Eupen, por cierto, apodados los pandas. Los pandas, sí. O sea que es curioso. Bueno. No, y bueno, hay un montón de apodos así, por ejemplo, el Santruiden en los Canarios, como es las cebras, el Charleroi, tanto así, un poco gusta en la toda anima. La fauna. Sí. Bien. Bueno, y un poco como en plan aficionado, lo que tengo yo entendido es que es bastante complejo viajar, es un poco, vamos a decir, violento, y no sé si hasta qué punto esas rivalidades a veces pues, pasan pues todo lo que sea deportivo, y esto pues no sé si pues se han puesto multas y todo, no sé si quieres hablarnos un poco, si está estudiándose algo, o si se quiere a lo mejor incluso prohibir que aficiones rivales a ciertos partidos no puedan ir. No, que yo sepa, no, al menos eso no lo he leído en ningún sitio. A ver, obviamente las rivalidades son las rivalidades, y eso yo creo que pasa en todos los lugares, que bueno, si va, por ejemplo, la afición del Standard de Liège a Bruselas a jugar contra el Anderlecht, que es el denominado clásico del fútbol belga, pues seguramente en los aledaños haya un grupo de aficionados de ambos equipos que, pues bueno, se puedan hacer acciones violentas,
Pero más allá de eso, que por desgracia es lo habitual en todo el mundo, no se plantea en Bélgica que no vaya afición visitante o que se reduzca el número, etcétera. Ya te digo, acciones violentas ha habido. Por ejemplo, tú lo has mencionado antes, el caso de Defour, que se fue al Anderlecht y la afición del Standard de Liège le dio la bienvenida, entre comillas, con un tifo en el que él aparecía decapitado, etcétera. O, por ejemplo, la afición del Anderlecht que suspendió un clásico porque tiraron bengalas en el campo del Standard de Liège y al final el Anderlecht perdió 5-0 ese partido precisamente porque no se acabó disputando. Entonces, más allá de estos casos que un poco pueden salpicar a un poco todos los equipos por sus gradas más ultras o sus gradas más sentimentales, no creo que en Bélgica se esté planteando, al menos de lo que me consta o de lo que haya leído, no creo que en Bélgica haya ninguna limitación en cuanto al aforo de gradas visitantes. Mejor así que eso antes quede en 4 descerebrados, que bueno, que en todas las aficiones cuando son tan grandes siempre hay un 1% solo que, claro, si es una afición más grande, pues se juntan más. Claro, sí, por eso mismo. Al final es eso. Enfrentamiento entre aficiones, pues por desgracia ha habido, habrá y hay. Entonces es lo que hay. Si os parece, vamos ya al mundo de la selección. Si quieres, ya he comentado la selección. La primera, el ranking FIFA, muy merecido. El equipo de Bob Martínez, que parece que después del Mundial de Qatar abandonará la selección, no sé si buscando otra selección o club. Y al final, pues todo el proceso que lleva Bélgica, desde ya el Mundial para el Mundial de Brasil, ya era una de las favoritas, aunque era sin experiencia. Y poco a poco se está consolidando como una selección top. Le falta un título, un poco requerido pero bueno, al final, con todos los problemas que hay, tanto políticos, porque siempre no queremos hablar de política, pero bueno, es 25 años sin un gobierno estable, pues al final la sociedad, cada uno piensa diferente. Hay muchas, al final, también en la colonia que puede traer muy buenas potenciales de jugadores, pero también entra a lo mejor algún problema cultural se puede llevar. Y aquí, pues al final en el fútbol un poco, pues tienen que hablar todos el mismo idioma dentro del terreno de juego. No sé qué te parece cómo se ve desde Bélgica a Roberto Martínez el trabajo que está haciendo. Pues yo, al menos desde lo que se comenta y de lo que comentan varios aficionados y demás, y de la prensa, etcétera, es que hay gran consideración de Roberto Martínez. No es para menos, porque al final Bélgica en el pasado Mundial 2018 logró su mejor clasificación en un Mundial, que es la tercera plaza. Y sí, al final el fútbol sirve un poco como elemento unificador de un país con tantas diferencias entre sí. Al final partimos Bélgica por la mitad y encontramos dos regiones claramente diferenciadas que son muy, muy diferentes en cuanto a idioma, en cuanto a cultura, etcétera. Por lo tanto, desde Bélgica incluso se dice, al final, lo que unifica estas dos regiones, por así decirlo, enfrentadas es el fútbol. Creo que el lema para el Mundial 2018 fue One Family o algo así, en inglés, porque claro, ¿qué idioma coges? El flamenco, el francés. Entonces se decidió coger el inglés y ese es el idioma que se habla en el vestuario, por ejemplo, cuando Roberto Martínez da una charla. Entonces, bueno, sí, en este sentido el fútbol, pues muchas veces a lo largo de la historia siempre ha sido motivo de unidad y en Bélgica en este sentido pues también no es ninguna excepción. Sí, en su día se comentaba que en el vestuario había los corrillos que hablaban neerlandés, claro. Otros hablaban francés, y al final hacían supongo que también sus juegos de cartas entre ellos y un poco dejarían de lado, y luego a lo mejor eso puede llevar que en el campo pues también pase eso. Al final yo creo que Roberto Martínez, el mejor idioma que le va será el inglés, para expresarse también, que al final ganan los dos, tanto él, que se puede expresar mejor, y al final, pues si no hay una diplomacia que quieren hablar un idioma, pues al final cogen el idioma más o menos más universal que hay.
Sí, claro. Imagino que también, exacto, si le llegan a decir a Roberto Martínez que tiene que hablar francés o flamenco, quizá, imagino, quizá él lo sabe controlar muy bien, pero yo creo que también es el hecho de que lo tenga, que tenga que dar las instrucciones en inglés también es un punto por el que debió elegir Bélgica, imagino. Y al final, pues clasificado para la final de la Nations League, que se jugará, creo que es en septiembre, el parón. Y no sé si las expectativas que hay de a lo mejor ganar ese título. También tenemos la Eurocopa previamente, de que Bélgica será una de las gran favoritas. Y luego tenemos el Mundial. Tenemos ahí 3 opciones de título. Y no sé si la gente se siente ya con un poco cansado ya 2 o 3 apariencias sin ganar nada y mucho hype, pero después al final por pequeños centímetros casi te quedas sin finales. A ver, yo creo que ojalá no sea así, pero esta Eurocopa es a todo o nada. Es decir, yo creo que al final la generación de oro está llegando a su fin. Entonces yo creo que es el momento, esta Eurocopa o en la próxima UEFA Nations League, de lograr un título en las vitrinas del fútbol belga, porque ya el próximo Mundial lo veo algo con ciertas figuras clave en decadencia. Te digo, ojalá me equivoque, pero es por eso que yo pienso que esta Eurocopa sí o sí tiene que ser el momento de que Bélgica diga, aquí estamos, aquí tenemos que ganar un título, porque si no es esta Eurocopa tendrá que ser la UEFA Nations League, que bueno, sería un título también importante, pero yo creo que a nivel de prestigio sería menor que una Eurocopa o Mundial. Pero bueno, el prestigio ya se lo darán los años. Pero eso es lo que te digo. Dudas hay, sobre todo en el aspecto defensivo, porque claro, Alderweireld, De Nayen, Vertonghen, sobre todo Alderweireld y Vertonghen ya están en sus 30 y pocos años. Eso al final pesa y demás. Y que en Bélgica parece que hay ciertas dudas en cuanto a relevos generacionales precisamente en esa zona de centrales. Entonces, claro, dudas hay, es innegable, pero yo creo que hay muchas esperanzas puestas en esta selección, en esta actual generación, para la Eurocopa, que ya te digo, yo creo que va a ser a todo o nada. Sí, Bélgica siempre ha tenido problemas en defensa, me acuerdo que siempre tenían que poner por los laterales eran centrales, y luego también inventarse defensa de 3 de las primeras selecciones que Bob Martínez puso defensa de 3 porque tenía 3 centrales muy buenos. Y claro, es la parte un poco más floja de esta selección, porque luego el medio campo cualquier jugador pues es bueno, y arriba pues tienes el Lukaku, pues un jugador, pues para decir casi diferencial y de lo mejor de Europa. Ha empezado la clasificación para el Mundial bastante bien, un empate con República Checa que es un poco la revelación, pero el resto ganando. Y Javi, supongo que te querrá preguntar por Doku, porque es un jugador que espera mucho de sus Rennes, pero aún no ha eclosionado como se le esperaba después de pagar tanto dinero del Anderlecht. Sí, bueno, en el caso de Doku, pues, a ver, obviamente hay que tener en cuenta que tiene 18, 19 años, entonces tiene aún muchísimo margen de mejora. Yo creo que su salida, bueno, no lo estoy siguiendo mucho en esta Gené, pero sí es verdad que a mí al principio pensaba que su salida era algo prematura, que venía más impulsada por la necesidad económica del Anderlecht que más bien por un deseo de la entidad de desprenderse de su mejor futbolista. Pero bueno, yo creo que está creciendo a pasos agigantados. En el Gené, si no voy mal, está siendo una pieza clave, y yo creo que tiene muchísimas condiciones para ser un futbolista muy importante de cara a un futuro en la selección, y bueno, ya lo está demostrando actualmente. Sí es verdad que fue contra Bielorrusia, pero fue titular, hizo un gran partido, hizo un gol y repartió 2 asistencias, por lo tanto, sí, al final es eso, un futbolista muy joven que aún tiene mucho margen de mejora, que tiene que pulir varios aspectos, pero que yo creo está llamado a ser uno de los mejores futbolistas de cara a un futuro, al menos en el fútbol belga. Bueno, ya nos vamos contentos, ¿no? De esta grabación, al menos con ese comentario. No, pero claro, al final Bélgica es lo que hablaba antes Damián, ¿no? El hecho de
si es la última oportunidad entre este 2021 y 2022, no sé, un poquito más, alargando igual al máximo 24, porque la generación, más o menos, sí que da para futbolistas que puedan llevar a Bélgica, en principio, a una clasificación para Eurocopas y para Mundiales. O sea, no se ve una gran decadencia en cuanto a la selección como puede haber con otros conjuntos. Pero si, por ejemplo, pues para la Euro tiene esos enfrentamientos con Dinamarca, Finlandia y Rusia, veremos dónde se juega, porque, bueno, tal como estamos ahora mismo, no sabemos si se va a hacer en Rusia como parece, bueno, en el caso de Bélgica. Bélgica le tocaría, por ejemplo, el primer partido en San Petersburgo contra Rusia, que es un partido que igual llamaríamos a Damián y a Luigi para estar aquí debatiendo un poco, y nos quedaría un podcast, una grabación fantástica. Pero sí que, por ejemplo, pues eso, ¿no? Esa Nations League que tiene luego meses más tarde, que si la gana pues sería un éxito. Cualquier final, cualquier título que pueda ganar Bélgica, yo creo que estaría muy contenta la afición de ser un país tan pequeño y hacer cosas tan grandes. Quizás solo a nivel de Uruguay es la única que puede presumir de ganar títulos, siendo uno de los países más pequeños del mundo con tan rédito deportivo. Y luego, pues, con las otras cosas que iba diciendo aquí Damián sobre la clasificación, está cumpliendo, ¿no? O sea, parecía que Gales y República Checa en teoría son las segundas en discordia de ese grupo E, de esa fase de clasificación para el Mundial de 22, que claro, ahora mismo pues queda un año y medio, pero que tienes que ir ganando partidos, no vaya a ser que luego se te complique y con los parones y posibles lesiones en un futuro, pues puedas dejarte puntos en visitas complicadas. Claro, no, total. Al final, cuanto antes resuelva el grupo Bélgica, mejor. No ha sido una Bélgica muy brillante, pero creo que en este parón muy pocas selecciones pueden decir que han estado brillantes. Hay que tener en cuenta que estamos en el periodo más decisivo en una temporada, por lo tanto, la mayoría de los futbolistas quizás están con la cabeza en sus clubes y demás, pero bueno, ya te digo, sí, yo creo que Bélgica no va a tener grandes apuros, al menos no debería, y que la veremos en el próximo Mundial de Qatar, casi con total seguridad. Aunque bueno, siempre, bueno, se está hablando últimamente de ese boicot de algunas selecciones como Noruega, Países Bajos, se sumó también Bélgica. No sé si esto puede llevar a que el boicot sea decir, oye, nos plantamos y no vamos al Mundial, pero bueno, al menos en lo puramente deportivo yo creo que Bélgica no debería y no deberá y no tendrá, mejor dicho, apuros para clasificarse. Como hemos visto que en un año el mundo puede cambiar bastante, porque mismo lo hemos vivido, también en el aspecto deportivo, vete a saber si dentro de el abril de 2022 pueden haber cambiado ciertas situaciones o si la cosa sigue más o menos igual. Lo que está claro, y entrando también un poquito en esta materia, es que decíamos, bueno, no, que Bélgica no tiene problema de tener, digamos, una pérdida de que, bueno, sí, quizás Eden Hazard el año que viene no está tan bien como lo ha estado hace 2 o 3, puede haber futuras lesiones que eso nunca se sabe cuándo puede llegar, pero no debería tener problemas. Claro, mirando un poco hacia lo que viene por debajo, hacia esa sub-21, que no se clasificó para el Europeo sub-21, con el batacazo que se pegó en aquella fase de grupos, que lo tenía muy bien, derrotas, si no recuerdo, fue en Moldavia, ¿no? Creo que fue donde perdió. Pues, en claro, Bosnia, creo, si no voy mal. Pero bueno, Moldavia creo también perdió, pero la que le sentenció definitivamente fue Bosnia. Claro, son de esos que dices, a ver, no viene una mala generación, pero no, claro, fue sorprendente no tener a una selección que suele sacar buena cantera en los últimos 10 años para estar en estas fases finales. Sí, yo creo que al final fue más algo puntual que no una tendencia de que en Bélgica está saliendo mala generación. Yo creo que fue un desastre deportivo, eso es innegable, pero ya te digo, algo más puntual que no algo que vaya a marcar una tendencia en un futuro. Hablar de una nueva generación de oro es prácticamente imposible. Al final se ha visto, por ejemplo, en España, que no ha vuelto a salir ningún Xavi, ningún Iniesta. Han salido futbolistas importantes que tenemos actualmente en España, pero como repito, ninguno de la talla de esa generación de oro, como he mencionado a Xavi, Iniesta, pero podría mencionar a otros tantos. Entonces, claro, en Bélgica es un poco lo mismo. Que salga un nuevo De Bruyne, un nuevo Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, es muy difícil.
¿Que saldrán futbolistas que tendrán una relevancia enorme? Segurísimo, y ya se está viendo. Hemos mencionado a Jeremy Doku. También podemos decir a Charles de Ketelaere. Sami Lokonga, que tiene una pintaza también tremenda. De centrales, si las lesiones le respetan, Zinho Van Heusden. Entonces, bueno, generación buena hay. Y yo creo que siempre habrá. Pero claro, que sea una nueva generación de oro es difícil. Vercaeren, el de Landers también. Claro. Faes, Sí. que tenía buena pinta, que se ha ido a Francia de central, pero bueno, no se ha clasificado al sub-21, pero bueno, al final hay jugadores, pero yo creo que se le están comparando ya con los de Brin, a lo mejor con los Hazard, pues ya estamos hablando de jugadores que son top 10 Claro. del Balón de Oro. Estos Claro. aún pues tienen que demostrarlo. Sí, no, total, es eso. Al final hay que tener mucha calma con estos. Obviamente, cuando se produzca el relevo generacional, porque cada vez se está produciendo, pero cuando haya verdaderamente ese cambio de página, pues a Bélgica le va a costar un poco por juventud, por inexperiencia y demás, un poco lo que le fallaba en esos mundiales de 2014, en esa Eurocopa de 2016, que muchas veces se achacaba a que Bélgica quedara eliminada por falta de experiencia, y un poco lo que va a sufrir esta generación, pero que obviamente es normal y pasa prácticamente en todos los países. Así que bueno, yo creo que un seguidor de la selección belga debe estar tranquilo, porque generación desde atrás hay y habrá. Así que ningún problema, porque en Bélgica el trabajo que se hace con las categorías inferiores es brillante, es brillante. Bueno, para ir acabando, Damián, digamos, para enganchar a la gente a la Jupiler o para esta recta final de temporada, incluso para la temporada que viene o para los retos que tengan libre, así un poco de scouting, ¿qué jugadores recomiendas así de seguir, tanto de los clubs belgas como de alguno que te pueda parecer que sea belga pero no sea muy conocido en otra liga? Pues a ver, centrándome en talentos de la Jupiler Pro League, pues así a bote pronto te diría, por ejemplo, Noah Lang, que quizá es la mayor irrupción de esta temporada en Bélgica y quizá el mejor futbolista de la competición, un futbolista neerlandés, 20-21 años, extremo del Brujas, brillante. También pasamos, por ejemplo, a Arthur Theate, futbolista central de los Tende, que es el equipo, quizá la mayor revelación en cuanto a equipos en Bélgica. Sami Lokonga, que lo he mencionado, del Anderlecht, a guardametas como, por ejemplo, Van de Voort o Arnaud Bodard, del Genk y del Standard de Liège, respectivamente. A Nicolas Rascan, también del conjunto de Lieja, pero bueno, la verdad es que la lista es muy larga. También a Charles de Ketelaere. Entonces, bueno, la verdad es que si uno se mete en la liga belga, se encontrará casi de primeras en el primer partido alguna que otra pieza joven que puede tener potencial de ser un jugador muy destacable. Sí, preguntando también para acabar sobre la selección, Roberto Martínez, ¿dónde crees que acabará? ¿Seguirá en la Premier o ya se irá a otra selección? Yo creo que a nivel de selección no creo que vaya a repetir otra experiencia así. Y la verdad es que lo veo en la Premier, más que nada por su experiencia que ya tiene en Inglaterra, y un poco por ese afán de llevar un equipo semana tras semana, porque al final con la selección pues estás varios meses parados. Y que es verdad con ese seguimiento que hay, porque a Roberto Martínez se le ve muchas veces en los estadios de Bélgica, pero al final no es un trabajo tanto de campo. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que en la Premier, yo creo que acabará en la Premier Roberto Martínez, y ya te digo, por esa experiencia que tiene previa en Inglaterra. Vale, y para la última, pues digamos, ¿con qué jugador te quedarías que en los últimos 10 años de la época, digamos, desde Gol Televisión, cuando daban los partidos de la Liga Belga, hasta la actualidad? ¿O con qué podium te quedarías como diciendo, hombre, pues con estos tres he disfrutado lo más grande? A ver, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a mí la época de Bruyne, Courtois, Lukaku, cuando estaban en Bélgica, no me pegó, es decir, no veía Bélgica, el fútbol belga por aquel entonces. Me voy a centrar más en futbolistas contemporáneos y bueno, te diría, quizá uno de los que más me ha sorprendido es Hans Van Aken,
que actualmente se encuentra en el Brujas. A bote pronto también Noah Lang. O sea, claro, estamos tirando muy, muy de actuales. También es un futbolista que me está gustando. Y, por ejemplo, sí que me pilló también la época de Tielemans. Entonces Tielemans también entraría y seguramente estaría por encima de Van Aken y de Noah Lang, sin lugar a dudas. Den Donker también me pilló esa época. Por lo tanto, sí, también podría entrar en ese podio. Ya te digo, lo estoy haciendo un poco a memoria y seguramente me estoy dejando a algún que otro jugador que perfectamente podría entrar, pero bueno, más o menos por así quedaría un poco la cosa. Me quedo con Enzo de Sifo, que bueno, hizo claro. el Mundial 86 ahí, que yo no lo vi por edad, pero bueno, en el confinamiento, como un gol hacían partidos históricos, pues vi un par de partidos de esta Bélgica de antaño y había jugadores ahí, Paz, que también era portero, Gerech y toda esta gente, y Fran Berkauteren, que ahora creo que está de entrenador. Exactamente, en el Anderlecht. Pues eso, que aquella selección también era muy buena y creo que quedó cuarto del Mundial del 86, que es un poco el tope de Bélgica en los mundiales. Yo te iba a decir ahora, haciendo un poco el recuerdo, has nombrado a Sifo. Para mí Sifo, yo creo que es el primer jugador belga que conozco desde cuando era pequeño de jugar al FIFA 98. Creo que es el primer nombre con el que me quedé. Pero luego, aparte, antes de la Eurocopa que se iba a celebrar, yo estaba viendo partidos de la Euro 2000, haciendo aquel reportaje un poco vintage, ¿no? Y claro, de la época del 2000, que es un torneo que se produce en Países Bajos y en Bélgica, y con aquella selección que, pues mira, desde los Van der Haege, por ejemplo, que me parece que también era entrenador, no recuerdo ahora de qué equipo, pues a los Gore, a De Flandre, que era el lateral derecho, que me gustaba bastante, o sea que a Tom Deville, que es un jugador que a Nostalgia el portero no le gustaba nada, o sea que sí, o sea, generaciones estas que igual no tenían tanto nombre o no llegaron a tanto, pero sí que había jugadores que en el campo pues sí que transmitían buenas cosas. Y si quiere vamos cerrando el Sifo. Pues sí, bueno, va. Mira que he obviado uno de los chistes que tengo con Marc, que es que sería fantástico que Lokonga fichara por un equipo de la zona mexicana, porque sería Lokonga de Jalisco, y siempre hacemos la burrada esta de decir, bueno, ya está aquí, ¿no? Pues yo creo que es la manera de cerrar el podcast y de chapar aquí la persiana. Y Damián, muchas gracias por estar con nosotros en esta grabación, en este ratito con nosotros y haber sacado tiempo para charlar de fútbol belga. Y aquí tiene el minutito de promoción, si quiere otra vez recordar canales habituales o lo que quiera, pues aquí tiene, o dedicar a alguien. Nada, bueno, la verdad es que deciros lo primero de todo, que muchísimas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que valoro muchísimo que deis espacio a ligas no tan mediáticas como, por ejemplo, la belga y bueno, haré un poquito de promoción. Os invito a todos a que sigáis a El Balón Belga tanto en Twitter como en YouTube, como en Instagram, y bueno, también sí que os paséis un poco por el blog de WordPress, porque aunque otro artículo de alguna historieta escribo por ahí, así que bueno, os invito a que me sigáis por ahí. Y nada, os vuelvo a repetir, chicos, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo también. Un placer. Un abrazo. Bueno, Chapa, qué majo, Damián, hemos pasado un ratito agradable con él. Sí, muy bueno, muy entretenido, y yo lo he intentado pinchar y un poco hacerle preguntas difíciles, pero siempre sacaba una táctica ahí a Roberto Martínez para tumbarme. Bueno, hemos hablado de lo que es la liga actual, un poco del formato, todos los batiburrillos que siempre tiene al final Bélgica con todos estos temas un tanto liosos, la posible Beneliga, que es un tema que siempre está candente cada cierto tiempo que sale un poquito, incluso de Sanguiloa, para que Hamster esté contento y Nacho también. Una cuenta que, pues, de las primeras que seguimos, de las más veteranas, y al final pues ya tiene un recorrido y una fiabilidad de Damián, y ahí a seguir pues todo lo relacionado con lo belga. Lo he dicho, Chapa, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.
Y al resto, pues espero que le haya gustado esta grabación. Ya sabéis, pues le dais al like ahí en iVoox o en la plataforma donde lo estéis escuchando, y cualquier cosa, pues un comentario, las dudas que tengáis, se la haremos llegar a Damián, y si no, podéis poneros en contacto con él pues desde la cuenta, como habían dicho, de Twitter o de YouTube o de Instagram de El Balón Belga. Nada, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros realizando este podcast, y nos encontramos en la siguiente edición, que ya será un formato habitual de programa normal. Un abrazo.